Qué nostalgia volver a ver esto. Dios, me siento viejo. Pero bueno, pero ojo, no hemos venido a ver esto, sino otra cosa. Sino porque el día de hoy, chicos, sean bienvenidos a la crítica de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. El inicio de las precuelas de Star Wars. Así es, chicos, volvemos a hablar de Star Wars. Esta vez con ni más ni menos que con Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. El inicio de las precuelas. Uf, ¿cómo empezar esto? No lo sé, pero... No sabría cómo empezar esto, pero... se me fue la onda, pero bueno, en fin. Así que... Película que ha causado algunas que otras dudas por el hecho de que George Lucas se le ocurrió, después de hacer Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, nombrarlas como episodio 4, 5 y 6 respectivamente. Y claro, todos se preguntaban, ¿dónde están los episodios 1, 2 y 3? Y aquí empezamos. En el año 1999, George Lucas escribió y dirigió este episodio 1, donde nos remontan a muchos años antes del Imperio, antes de la Guerra Civil Galáctica, año donde etapa donde los Jedi todavía no existían, antes de su inicio de extinción, por así decirlo. Disculpe, voy a tomar un yogur. Y también conociendo más un poquito del origen de aquella persona que mucho tiempo sería conocido como Darth Vader, al menos más o menos sus inicios, su infancia, por así decirlo, cómo comenzó su camino, cómo su camino intentar ser un caballero Jedi, un maestro Jedi, pero por ciertas emociones, por unos ciertos factores, lo conllevaron al lado oscuro, a convertirse en el mismísimo Darth Vader. Hablamos de ni más ni menos que del protagonista de esta trilogía, Anakin Skywalker, que al menos en esta película lo conocemos ya como en su etapa más infante, por así decirlo. Tiene sus cosillas que decir, pero bueno. ¿Pero quiénes son los que llevan las riendas a mayor parte de este primer episodio? Pues son ni más ni menos que el mismísimo y un jovenazo Obi-Wan Obi-Wan Kenobi, perdón. Y su maestro, cuando Obi-Wan todavía era un Padawan, y su maestro Qui-Gon Jinn. Pero, ¿cuál es la historia de este primer episodio? Que ya nos remonta muchos años antes de la Guerra Civil Galáctica. Así que vamos de inmediato con la historia de la amenaza fantasma. Vamos a empezar, siempre y cuando no me salga un anuncio, que es lo que más detesto. Detesto muchísimo los anuncios. Debería descargar el soundtrack completo y ponerlo de fondo así facilito para que no me interrumpan tanto, pero bueno. La cosa, ¿cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la historia principal de este episodio 1 cronológico? Pues bueno, Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, narra el bloqueo militar del pacífico planeta Naboo por parte de la Federación de Comercio, quienes es este grupo antagonista principal de la película, donde en ese entonces los caballeros Jedi, Qui-Gon Jinn y su aprendiz Padawan Obi-Wan Kenobi, que ahí ya estaba bastante joven, descubren que esto es básicamente una conspiración Sith, y tras rescatar a la reina Amidala y todos sus sirvientes, sus compañeros, acompañantes, entre ellas Padme, por cierto, conocen en el planeta Tatooine, un planeta completamente alejado de la República y completamente muy abandonado, donde conocen a un pequeño Anakin Skywalker, un niño con un potencial extraordinario en la fuerza. Pero no una fuerza simplemente por decir de que la fuerza se sienta, o podría decirse que hay como se le podría decir, algo muy parecido a lo que pasó con Luke, que tenía como todo ese potencial
para llegar a ser un caballero Jedi, no, por así decirlo, que haya una fluctuación en la fuerza, como más o menos aquí lo indican. Pero aquí cambian un poco la cosa, según George Lucas, por cierto, porque George Lucas fue el que escribió esta película. Como nos habían planteado en la trilogía original, nos habían dicho que la fuerza básicamente era como una fuerza como algo místico, algo que siempre está presente en todas partes, hasta incluso en muchos seres vivos están presentes. Unos tienen la capacidad para poder controlarla, al menos para sentirse tranquilos, al mismo tiempo poder manejarlo a su manera, em, controlar las emociones, cosas así. Digamos que es como algo místico. Pero aquí a George Lucas se le ocurrió meter una cuestión conocida como midichloriano, una cuestión así. Nunca se me quedó el nombre, desde muy pequeño nunca supe cómo decirlo. Que es básicamente que es una cuestión de células que se encuentran en la sangre. Y eso como que ya siento como que el propio George Lucas se está traicionando a sí mismo el concepto de cómo se detecta una increíble la fuerza detectada en una persona, lo cual es como muy contradictorio por parte del propio creador, sea un poquito raro, pero bueno. Pero gran parte de la historia básicamente es como de escape, por así decirlo, porque básicamente todo esto comienza por el hecho de que los líderes de la Federación de Comercio querían apoderarse del planeta Naboo, cosas así, querían obligar a la Reina Vidal a firmar un tratado, una cuestión así, para que le den el control total. Luego está el grupo de los Gangans, donde conocemos a Jar Jar Binks, uno de los personajes que, miren, yo no lo detesto, pero sí que tiene momentos que molestan mucho en la película. Y mira que el personaje puede tener lo suyo, pero ha tenido poquito, tengo que decirlo. Tiene sus buenos momentos en este primer episodio, pero en la mayoría es puro. Básicamente, Jar Jar Binks es como literalmente el alivio cómico de la película, pero más que dar risa, es como mucha más molestia. Es como muy. Te interrumpe demasiado la peli, una cuestión así, pero bueno. Pero como dije, la temática que toca más este primer episodio es como un tema más político, por así decirlo. De las batallas Jedi y las batallas espaciales los dejan como un poquito más de lado. Para momentos más puntuales, por ejemplo, donde más se nota es en las batallas finales, donde hay tres partes: la de Qui-Gon Jinn con Obi-Wan contra Darth Maul, la batalla en el espacio para destruir la nave de control de la Federación de Comercio, donde controlan los androides, la batalla de los Gangans contra el ejército de los droides, y la de Padme y la reina Amidala invadiendo el castillo de Naboo para intentar atrapar al virrey de esa federación. Sí, como que... ¿cómo se diría? Como que las batallas no son tan importantes, por así decirlo. Como que quieren ir por otra temática, una cuestión así. No me molestaba del todo, pero no me pareció mala, pero tampoco del todo buena, porque lo que sí tengo que decir es que la historia se vuelve un poco pesada, un poco lenta, tengo que decirlo. Creo que es la película de Star Wars más lenta hasta el momento que he visto, porque, bueno, el episodio 2 ya le digo que me pareció narrativamente malísimo. Y bueno, el episodio 3 es el mejor con diferencia de esta trilogía precuela, pero bueno. En general la historia no está mal, igualmente. Digamos que igual las historias de Star Wars suelen ser muy simples, en su mayoría, al menos la mayoría contadas en las películas, en algún que otro proyecto también, pero también hay otros que intentan hacer como una historia completamente ya un poco más arriesgada, un poco para aportar más al lore, por así decirlo. Uno de los ejemplos que ha intentado hacer una historia más única es la película de Rogue One, por cierto, una de las mejores de la saga. Pero aquí más o menos intentaron ser... George Lucas intentó hacer primero algo diferente dentro de la saga, pero como que el equilibrio no le salió del todo bien, o pudo haberse manejado un poquito mejor, o sea, pudo haber habido un mejor equilibrio, por así decirlo, pero bueno. No me pareció aburrida, pero... A ver, al principio no estuvo mal, pero... Y el conflicto final
tiene cosas buenas y cosas malas, pero lo que es el nudo de la historia, yo creo que ahí es donde la película se me hace pesada, se me hace como un poco lenta. Pero la historia no está mal. Yo digo que para hacer un primer episodio no estuvo nada mal. Yo creo que estuvo bien para mi caso, así que yo le voy a dar un 6. La historia para mí es bastante simple, sencilla y todo lo demás. No es que quiera ser un poquito más allá, no llega a ser un poco más allá, pero no estuvo del todo malo, de hecho. Pero si ahora hablemos del guión, que tiene algunas cosas, no sé si decirles peculiares, pero sí tiene cosillas mejorables a nivel de guión. Y uno de ellos es claramente el ya mencionado Jar Jar Binks, que como es un personaje de alivio cómico, más que da risa, da mucha lástima, a decir verdad, porque vaya que la comedia con este personaje ha envejecido peor de lo que recordáis. Mira que tiene poquitos momentos buenos, al menos decentes, pero es que cada vez que se mete en problemas, cada vez que intenta hacer algo como de comedia, una cuestión de humor así, te interrumpe mucho la cuestión, especialmente la batalla final contra el ejército de droid en los campos abiertos de Naboo. Es que creo que es más, mayoritariamente es como lo negativo. También hay otras cosas que siento que también no ha envejecido del todo bien a nivel de escritura, por ejemplo, el cómo se resolucionan los conflictos en esta película, porque creo que aquí siento que George Lucas se me aflojonó muchísimo en cómo haber resuelto todos los conflictos que está tratando de llevar la película. Por ejemplo, el de la batalla espacial donde se mete Anakin, la Federación de Comercio pierde de la manera más conveniente posible cuando le destruye la nave de control. Pues básicamente los Gangans están ya en desventaja, pero logran más o menos sobrevivir gracias a que la nave de control se destruyó. Una cuestión así, simplemente porque patata, por así decirlo. Se ocupó ahí muy conveniente. También el tema de cómo el virrey de la federación también perdió de la forma más penosa. O sea, literalmente el man cuando supuestamente ya lo tenía medio ganado cuando habían cuando habían atrapado a Padme y a los suyos. Pero cuando aparece la otra reina Amidala, ahí cuando le dan a decir que todo esto es una farsa, una cuestión así, pero el virrey básicamente se desprotege solo. Y ahí Padme aprovecha la situación y ahí lo atrapan y listo. Qué manera más tonta, pero la que yo siento que ha envejecido peor en como resolución de combate de una película es la pelea contra Darth Maul. Porque vaya que la pelea es... Mira, sin contar las otras peleas que la van combinando de uno con lo otro, el de Darth Maul es espectacular. Y combinado con el tema de fondo de Duel of Fates, Dios, qué increíble pelea, qué increíble coreografía, por cierto, especialmente de parte del actor de Darth Maul, que simplemente ha sido espectacular, especialmente con el sable doble, cómo lo maneja el actor. Hasta incluso Ewan McGregor se luce, Liam Neeson con lo poco, igualmente luce lo suyo. Pero la manera en cómo lo derrota Obi-Wan a Darth Maul me pareció patético, tengo que decirlo. Porque el tipo literalmente se quedó mirando lo pendejo y el weón no hizo nada para protegerse y ahí Obi-Wan aprovechó y le partió la mitad. O sea, no sé, había muchas maneras de haberle dado una derrota un poco más decente al antagonizazo que era Darth Maul, con su presencia, con su aura podría decirse, pero la resolución del conflicto final de la película creo que es uno de sus puntos más mejorables, junto con la comedia de Jar Jar Binks, también algunas que otras conveniencias, especialmente con lo de Anakin que le salga todo bien, que ya es básicamente, al igual que Luke, básicamente era en un inicio también era un Merisu, hay que decir, bueno, Gary Stu, tendré que decirlo, un Gary Stu. Seguía, pero era un poco más exagerado que Luke, porque al menos Luke ya te dan a entender de que pilotaba la nave como entrenamiento, una cuestión así, no sé si me entienden. Pero aquí a duras penas nos dicen que ha piloteado los pods de carrera que hacen en Tatooine. Pero que ahora maneja una nave de combate así a la fácil, probablemente
conveniente o lo hizo la fuerza. O sea, literalmente, mayoritariamente las conveniencias se justifican porque la fuerza lo hizo. Pero no sé, eso fue uno de los puntos más mejorables. ¿Qué otro punto también me llamó la atención? Claro, el ejército de los Gangan con su líder, que igualmente termina cediendo muy a lo fácil a la petición de Padme. Voy a hacerlo fácil, o sea, ya no, cuando se supone que ellos ya nos los presentaron como muy orgullosos, que se valían por sí mismos, ¿cachai? Pero no sé, es como muy facilongo, muy facilito también. Y bueno, el hecho de que convenientemente Qui-Gon Jinn se encuentre así de fácil con Anakin, que luego resulta de que aquí comienza una de las cosas que se dice mucho con el tema de del elegido de la fuerza, que va a traer el equilibrio completo. Y el hecho de que se ve muchas veces a Qui-Gon Jinn, se le ve muy confiado. O sea, básicamente se confía demasiado de que Anakin es el elegido y cuestión así. Bueno, él muere a manos de Darth Maul después y él claramente murió creyendo de que Anakin podría llegar a ser un gran Jedi, pero ya todos sabemos cómo terminó. O sea, y básicamente también el Consejo Jedi, como lo conocemos aquí, es básicamente, no sé cómo calificarlo, pero son como, no sé, para así decirlo, como que no les conviene demasiadas cosas. O sea, cuando Qui-Gon les pide que le hace la petición de si entrenar a Anakin, una cuestión así, bueno, el único que le puedo tener algo de sentido era el propio Yoda, que claramente estaba dudando del pequeño Anakin, pero igualmente lo de Mace Windu, que también es otro Jedi que está al rango, al mismo rango que el de Yoda, vamos, o sea, no sé, eran como muy, no sabría decir la palabra, pero era muy pesado, hay que decirlo. Y bueno, también es parte de esa pesadez que tenían en su personalidad, el cómo negaban muchísimo a Anakin, una cuestión así. Y bueno, teniendo en cuenta que Anakin está lleno de emociones, empezando con el miedo, luego la rabia, luego la tristeza. Los tres que lo llevaron al camino del lado oscuro y bueno, el hecho de que lo estuvieran puteando muchas veces hasta incluso a la espalda, ciertas decisiones, pues mira, el Consejo Jedi en muchas ocasiones era muy pendeja, hay que decirlo. Y bueno, el tema de la profecía, en parte se podría decir que no sé si o lo estaban interpretando como el orto o yo qué sé, pero yo siento que los Jedi interpretaban la profecía pero a su manera. O sea, lo malinterpretaban. Porque se supone que si quería hacer el equilibrio de la fuerza, entonces sería entre la luz y la oscuridad, pues un ser perfecto, por así decirlo, en ese equilibrio entre Jedi y Sith, así perfectamente balanceados, por así decirlo. Pero probablemente que para los Jedi era básicamente traer el equilibrio, eliminar a todos los Sith, toda la oscuridad y bueno, una cosa así. Y eso en teoría no sería un equilibrio como tal, simplemente es como poner muy a la balanza la luz y cosas así. Por eso hay algunas otras cosas que podrían decir de por qué la profecía del elegido está muy mal interpretada por parte de los Jedi, el cómo Obi-Wan se confió demasiado, el cómo sin tener en cuenta de cómo iba a terminar todo esto, especialmente con Palpatine, que lo conocemos en su faceta antes de conocerlo ya en su forma completa de Darth Sidious, de la trilogía original. El cómo claramente hubo facetas donde empezaba a engatusar a otras personas para hacerle facilitar sus planes de cómo aniquilar a los Jedi, cómo conseguir a su aprendiz perfecto, que sería Anakin más tarde, y bueno, una cosa así. Al menos esa sutileza que guarda Palpatine, al menos en este primer episodio, pues ya te da esa sensación de que el weón ya la estaba planeando desde hace un tiempo, pero vamos. Pero bueno, no sé qué más decir, pero la cosa es que miren, el guión tiene cosas buenas, pero en su mayoría algunas cosas mejorables. La comedia, la resolución del combate final, hay algunas cosas que se cambian mucho del lore de Star Wars, por ejemplo el de los midichlorianos en la fuerza y no la fuerza como algo místico, como lo plantearon en la trilogía original.
Las conveniencias claramente siguen estando puestas, por ejemplo, el de que Anakin la tenga muy fácil en manejar una nave de combate. Vamos, o sea, me parece impresionante que el propio George Lucas se le haya escapado esos detalles tan importantes de que pudieron haberlo hecho mejor, pero vamos. A ver, en general, el guion no estuvo del todo mal, pero bastante regular. Tenía muchas cosas que se sienten mejorables también. Igual tiene cosas que hagan que la historia avance bastante lenta, más lenta de lo esperado, pero bueno. Pero en general el guión no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien, así que para mí está en un punto medio exacto. Pero, ¿qué pasa con el elenco de la película? Pues bueno, vamos con el elenco principal de la película, teniendo a el mismísimo, queridísimo Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, personaje que es el maestro de Obi-Wan Kenobi. Y mira, este personaje lo verás como que tiene sabiduría y cosas así, claramente demasiada confianza, mucho exceso de confianza, pero igualmente se le ha notado que tiene sus defectos, que hasta incluso el propio Obi-Wan se le ha notado, hasta incluso Padme ha notado de que Qui-Gon es demasiado confiado, un poco medio testarudo por así decirlo. No me parece mal personaje, pero no sé, como que cumple un rol, por así decirlo, cumple como un poco un rol bastante único en la película, pero un rol bastante simple. No sé si es la palabra correcta. Bueno, otro personaje, el mismísimo Obi-Wan Kenobi, interpretado por un jovencito, por un jovenazo, Ewan McGregor, un actor que a día de hoy se le quiere muchísimo. Y es que su Obi-Wan Kenobi está muy a la altura, o sea, es lo que hizo Ewan con el personaje, lo ha hecho tan memorable, aunque al menos en este primer episodio no tanto, porque Obi-Wan igualmente siento que no tiene tantos momentos destacables, a excepción de cómo derrota en un uno contra Darth Maul, bueno, a pesar de la decepcionante conclusión, pero bueno. Pero el hecho de que, claro, es que lo comparo con los episodios 2, que igualmente de los episodios 2 no tuvo tanto igualmente, pero donde el episodio 3 es donde más destaca Obi-Wan como personaje, y vamos. Que luego le hicieron el spin-off, que no sé qué carajo le hicieron, pero bueno, en fin. A ver, pues no lo hizo nada mal, hay que decirlo. Es un personaje que no tiene tantas cosas memorables como en sus continuaciones, pero creo que el carisma de Ewan McGregor lo dice todo. Aunque está jovencito, probablemente no tan reconocido como lo conocemos hoy en día, pero bueno, en fin. Luego está pues el pequeño Anakin, que está interpretado por Jake Lloyd, que era cuando era niño. No me molesta, no me parece mal personaje, claramente te sigue dando como esa sensación de cómo carajos de un pequeño niño que tenía, por así decirlo, sueños, muchas cosas importantes a futuro, pero cómo terminó llegando a ser Darth Vader. O sea, literalmente ahí te preguntas, ¿cómo carajos pasó? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, ¿quién otra más? Natalie Portman, que hace de tanto de la reina Amidala y de la propia Padme. Sí, un poquito. Créeme que de niño me confundía mucho. Entre la reina Amidala y Padme me confundía bastante. Y vamos, un personaje que claramente no confía del todo en Qui-Gon, una cosa así, pero vaya que lo que hace Padme, especialmente en el episodio 2, uff, qué personajazo. Qué personajazo es Padme en ese tiempo. Incluyendo los spin-offs de The Clone Wars, el Clone Wars de Tartakovsky, que también logra destacar a su manera. Pero vaya manera de arruinarla en el episodio 3, porque en el episodio 3 vaya bajonazo le hicieron al personaje. No sé si estarán todos de acuerdo conmigo, pero la Padme del episodio 3 es demasiado inferior a como conocimos en el episodio 2, en el episodio 1, que al menos igualmente destacaba lo suyo, o sea, una líder y todo lo demás. Y bueno, recordando que su valentía, su liderazgo le fue heredada
a Leia tiempo después, así que vamos, yo creo que Narecia más que merecía. Natalie Portman destaca a su manera, al menos en el episodio 1 y el episodio 2, pero ya en el episodio 3 todo lo bueno de ella desapareció. Y bueno, del antagonista, el mismísimo Darth Maul, que lo interpreta Ray Park. Es el actor que interpreta a Darth Maul y como lo hizo... Mira, con lo poco que sale, me di cuenta de que es un antagonista que tiene muy poca participación en la película. Pero el personaje fue tan memorable que lograron hacerlo mucho más, destacarlo mucho más allá en los spin-offs de Clone Wars en las temporadas, no sé en qué temporada habrá regresado. Rebels también tuvo sus momentos y ahora recientemente la serie animada Maul Shadow of Lords, que me han dicho que es increíble esa serie, no la he visto todavía, la quiero ver, por cierto, la quiero ver, pero lo que dejó, mira, con tan pocos diálogos, pero con la presencia y todo lo demás y el cómo maneja el sable doble, ya yo creo que es suficiente de lo peligroso que ya se volvía, pero bueno. Bueno, también tenemos al futuro Darth Sidious, antes de ser él mismo, convertido él mismo 100%, era ni más ni menos que el senador Palpatine, el mismísimo Ian McDiarmid, que es el actor que interpretaría al personaje, especialmente ya desde el episodio 6, que ya lo interpretaba, desde el episodio 6 del 83, ya de ahí en adelante lo siguió interpretando hasta el nefasto episodio 9, pero vamos. Un personaje que igual no tiene tanta presencia, no tiene tantos diálogos, no tiene tantos momentos memorables, pero conociendo ya el futuro de este personaje, te das cuenta de la sutileza que tiene, de cómo su plan está empezando a ir en marcha, de cómo toma el liderazgo de la República, cómo lo hace a su antojo, el cómo va encaminando hasta incluso a Anakin cuando es vuelto al lado oscuro, el cómo crea en secreto el imperio con los clones, el cómo elimina a los Jedi ahí en un ataque sorpresa, en un ataque a espaldas y vamos. Esa sutileza yo creo que le da muchos puntos. Le da muchos puntos. Ah, me cago en todos los anuncios. Fuck. ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? Bueno, ¿qué otro actor? Está pues... Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, Ahmed Best es el actor que lo ha interpretado y bueno, es un personaje molesto en general, hay que decirlo. Tiene momentos muy mínimos que al menos te rescato lo decente, pero es que la mayoría es pura comedia, pura cuestiones que molestan mucho, así que pues... Mira, sé que hay gente que le habrá gustado Jar Jar Binks, le habrá encantado, pero para mí no lo odio, pero es que arruina muchos momentos serios de la película, hay que decirlo. Arruina muchos momentos serios de la película. Y bueno, el dúo robótico que nunca falta estar presente, Anthony Daniels con C-3PO, un C-3PO recién en construcción a mano, que está a mano de Anakin, que tiene poco, no es tan memorable como los otros episodios. Y bueno, R2-D2 nuevamente con Kenny Baker, volviendo a ser un dúo, siendo cronológicamente la primera vez que ellos dos se conocen. Y bueno, no llega a ser tan memorable como las otras películas donde la química en ellos funcionaba un poco más. Y bueno, hablemos de los actores extra, porque tenemos a Yoda, interpretado por Frank Oz, que lo siguió interpretando el personaje, especialmente en el episodio 8 con su cameo, que sí, lo interpreta el propio Frank Oz. Y un dato curioso, porque yo recuerdo que una versión del episodio 1 que vi, que Yoda en esta película era marioneta, era un animatrónico, una marioneta, lo recuerdo, porque las versiones remasterizadas se cambió por la versión CGI, que mayoritariamente el que conocemos hasta el episodio 3, por ejemplo. Pero yo recuerdo la primera vez que vi el episodio 1 era la versión con marioneta, no la versión CGI, era la versión marioneta de Yoda. Y se notaba muy diferente, era muy diferente al de a nivel de rostro que el del episodio 5 y 6. Pero igual es un extra, o sea, son actores extras, no tienen tanta participación en la historia. Y bueno, el mismísimo Mace Windu, que es otro Jedi que está a nivel de Yoda, que está interpretado por Samuel L. Jackson.
Igual, no tiene tantos momentos memorables, tiene muy poca participación en la película, más o menos le aumentan un poco más en el episodio 2 y el episodio 3. Pero si les tengo que ser honestos, Mace Windu no destaca mucho en las películas. Solamente destaca más o menos más en los spin-offs, especialmente en la serie de Tartakovsky, que yo creo que fue su peak definitivo en esa serie animada del 2003. Pero eso, bueno, de los personajes principales, de los extra y todo lo demás, nuevamente se nota que años antes de la Guerra Civil Galáctica teníamos como mucho más cosas que contar, cuestiones así. El famoso arco de lo que veremos más adelante, el de las Guerras Clon, que es uno de los arcos más famosos de la saga Star Wars. Y bueno, ¿qué más puedo decir? El lore de Star Wars tiene mucho que contar, ya sea en Jedi, sobrevivientes, cazarrecompensas, Sith también, del propio Imperio, de los rebeldes. Vamos, Star Wars es una IP que pueden contarse infinidad de historias, infinidad de personajes que pueden lograr hacer memorables siempre y cuando el guión les favorezca, pero vamos. Así que a nivel general los personajes claramente son memorables, pero a nivel de historia como de película yo creo que el guión tiene cosas buenas, pero también cosas que tienen mucho a mejorar. Con algunas cosas malas, con algunas cosas buenas. Yo creo que el guión está en un punto medio. Al menos para mí, está en un punto medio. Para mí es un 5. Narrativamente hablando, creo que de la trilogía precuela, para mí, junto con el episodio 2, es la más lenta, pero en el nudo. O sea, en la parte media de la película, que es el desarrollo. Siento que ese punto es para mí la más lenta de la película. Porque del episodio 2... Mira que más o menos el nudo es igualmente lenta, pero es más aburrida que el episodio 1. Pero al menos en esta lo intentaron hacer un poquito más interesante, especialmente de cara al futuro de la historia cronológica. Y bueno, pero no estuvo del todo mal. No estuvo de nada mal, pero sí siento que ese nudo pudo haberse manejado un poquito mejor, yo creo. No sé. No sé qué pensaron ustedes, pero para mí no estuvo aburrida, estuvo bien, pero el nudo es lo único que se me hizo como la más pesada de la película. Bueno, lo que más destaco de ese nudo es la carrera de Potts de Tatooine. Y yo creo que ese es para mí uno de los mejores momentos junto con la pelea contra Darth Maul. Bueno, de los mejores momentos de la película, pero bueno. Es una buena narrativa, sí, pero el nudo yo creo que es el único punto mejorable a destacar. Para mí la narrativa es un 6. Y bueno, de la banda sonora. Maestro John Williams, haga lo suyo por favor. Sé que no hay anuncios, que me cago en todo. Me acaba de poner anuncios esta cagada de YouTube. Anuncios de mierda. Por favor, John Williams. A eso mismo estoy hablando. Gracias, por cierto. La banda sonora. Vamos. John Williams. Sin importar que sea una mala o buena película de Star Wars, la banda sonora creo que es de los que más destaca en toda la saga. Pero vamos. Lo que hizo en el episodio 1 es totalmente cine. Hay que decirlo. Y vamos. Duel of Fates. El tema más memorable de este episodio 1 es historia. Es historia, hay que decirlo. Y vamos, es un tema que se ha utilizado muchas veces, especialmente una reversión especial en el episodio 3, la pelea entre Obi-Wan y Anakin, y la de Yoda contra Darth Sidious. Vamos. Es que este tema es icónico. Hasta incluso lo escucharon al inicio, en la intro del juego de Jedi Power Battle, que lo usaron como intro para el juego de Play 1. Que por cierto, sí, es un juego que salió en Dreamcast, pero yo lo jugué en el Play 1, pero como sea. Duel of Fates es un tema memorable, hay que decirlo. Para mí, la banda sonora no tiene ningún tema malo. Sigue siendo un 10 de 10. John Williams es su maestro. Ha tenido alguna banda sonora flojita, pero es que lo de Star Wars es a otro nivel. Y lo último, el aspecto visual. Aquí sí siento que... Aquí yo siento que las precuelas tropiezan un poco. Porque aquí ya hay mucho uso de pantalla verde, hay mucho uso de CGI. Bueno, en parte por el tema de que el cine ya estaba empezando a evolucionar de a poco a finales de los 90. Por ejemplo, en ese tiempo tuvimos la primera película de Matrix, que ahí fue una de las increíbles revoluciones de los efectos especiales. Vamos,
Star Wars a finales de los 90, esta película salió en el 99, pero vamos. Sí hay algunas cositas de CGI que se ven un poco feas hoy en día. También el contorno de la pantalla verde también se nota bastante carota. Vamos, pudieron haberse pulido un poquito mejor, una cuestión así. Pero yo creo que George Lucasfilm apenas intentando experimentar con el CGI en la saga de Star Wars, un poquito más de uso de esta. Está un poquito experimental, pero vamos, es que ya tanto el episodio 2 y el episodio 3 no se nota mucho en la mejora que digamos. Pero vamos, no estuvo mal, pero me esperaba un poquito más de ese nivel de la trilogía original, que combinaba entre lo práctico y ese poco uso de CGI, pero para los momentos que ya son un poquito más necesarios. No sé si me entiendan. Pero yo creo que aquí es una de estas películas que tienen mucho exceso de CGI. En parte que se ven bien, en parte que se ven mal, muy mejorable y tal, la cosa así. Pero en general, al menos este primer episodio, hay algunas cosas que se los puedo pasar, pero tiene cosillas mejorables. No está mal, está bien, pero tiene cosillas que no han envejecido muy bien con el paso del tiempo, que digamos. Y bueno, la versión la remasterizada de las películas los hace notar muchísimo el paso del tiempo. Así que para mí el apartado visual del episodio 1 estuvo bien, pero tenía cosas, algunas cositas feitas, algunas pantallas verdes que faltó pulir un poco, pero vamos, no estuvo del todo mal. Así que tenemos historia un 6, guión un 5, narrativa un 6, banda sonora un 10 y aspectos visuales un 6. Tenemos Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma de 1999, se lleva una calificación de un 6.6 de 10. Es una buena película. Yo creo que está bastante adecuada la nota. ¿Tenía cosillas que mejorar? Yo creo que como película sí. Pero vamos, nos dio algunos poquitos momentos muy memorables de la saga. Una música increíblemente perfecta. Y vamos, unos personajes más que memorables. Yo creo que Star Wars es donde más destaca en ese punto. Ya empezaron a ladrar, me cago en todo. Pero bueno chicos, hasta aquí les vamos a dejar la crítica de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Para mí es una buena película de Star Wars. Yo creo que es un poquito inferior a la trilogía original, aunque siento que el episodio 2 empeoró muchísimo con respecto al episodio 1, pero el pick definitivo de esta trilogía sí o sí es el episodio 3. Y ya cuando le haga el revisionado nuevamente, verán el porqué. Porque ya después vamos a sufrir con la trilogía secuela de Star Wars, no hay ninguna duda. Así que si les ha gustado mucho esta crítica, dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Redes sociales, servidores de Discord en la parte de la descripción, arriba a la derecha una tarjetita de la lista de producción de todas las críticas que ya hemos hecho hasta la fecha. Así que nada chicos, en este hermosísimo canal Freaky Gamer para Freaky Gamer, yo soy Isa14 Games y nos estaremos viendo en el próximo video. Así que nada gente, bye bye.